Hola, yo soy Tío Vicente y este es el video para la práctica número 16. Bien, esto se va a tratar sobre el sistema de detección de cortocircuito. En cualquier instalación eléctrica, un cortocircuito es el modo de falla más rápido y destructivo, ya que genera mucho calor en los conductores y esto puede provocar incendios o rotura de equipo. La idea de este algoritmo es que detecte la falla y abra el circuito antes de que suceda algo irreversible. Bien, ¿qué es un cortocircuito? Un cortocircuito se define por una caída drástica de la resistencia eléctrica que provoca una elevación exponencial de la intensidad de corriente, produciendo mucho calor. El algoritmo debe identificar esta anomalía galvánica basándose en la ley de Ohm y los límites nominales de diseño del circuito. Bien, la utilidad de la solución. Actúa como un disyuntor lógico de respuesta rápida. Su utilidad primordial es la protección de activos eléctricos y la prevención de incendios de origen electromecánico, garantizando la desconexión en tiempos inferiores a los de la propagación térmica de falla. El sistema procesa señales de corriente e impedancia. Un bloque de decisión lógica evalúa si la corriente excede la capacidad nominal, corriente máxima o I máxima, o si la resistencia tiende a cero. Ante cualquier condición verdadera, el flujo se desvía inmediatamente a una instrucción de salida de apertura del circuito, interrumpiendo el flujo energético. Bien, ahora voy a mostrar lo que es un poco el diagrama paso a paso. Bien, el arranque define los parámetros operativos del circuito. La constante corriente máxima se establece en 20 amperes, que representa el límite nominal de diseño de protección. A continuación, el bloque de lectura captura las dos variables físicas del sistema. La corriente instantánea en ese momento, medida por traductor de corriente, y la resistencia, R, obtenida indirectamente a partir de la tensión y la corriente o medida directamente por un puente de impedancia. Esto es midiéndola o aplicando el idioma. Desde el bloque de lectura, el flujo avanza hacia el único nodo de decisión del diagrama. Este rombo implementa una condición lógica compuesta con el operador OR. Evalúa si la corriente I es mayor a I máximo, o si la resistencia es menor a 0,1 ohms. La elección del operador OR es técnicamente deliberada y es el núcleo conceptual del algoritmo. Un cortocircuito se manifiesta físicamente a través de dos síntomas correlacionados, por ley de Ohm, pero no necesariamente simultáneos en su detección. La corriente puede dispararse antes de que el sistema de medición resuelva la caída de resistencia o viceversa. Usar OR en lugar de AND asegura que cualquiera de los dos canales por sí solo dispara la protección. Bien. Si la condición compuesta es verdadera, es decir, si al menos una de las dos señales supera su umbral crítico, el flujo se deriva por la rama verdadera hacia dos bloques de salida encadenados. El primero imprime el mensaje de cortocircuito detectado y ejecuta la desconexión inmediata. El segundo informa el tiempo de respuesta estimado, inferior a 10 milisegundos, consistente con la restricción de diseño de 100 milisegundos impuesta en el enunciado. Si ambas señales están dentro de sus rangos operativos, el flujo se deriva por la rama falsa hacia un bloque de salida que confirma el estado operativo del circuito. El diagrama cierra sin bucles ni estados intermedios. Bien, ahora podemos ver un poco el pseudocódigo que brindó Gemini. Esto es lo que construí en el TFD. Y acá tenemos un caso de prueba que ahora lo vamos a ejecutar, mientras podemos ver la construcción del TFD. Bien, acá tenemos el DFD. Lo primero, como ya expliqué recién, es una asignación que marca la corriente máxima igual a 20 amperes y la resistencia mínima igual a 1 ohm. Acá tenemos una salida, ingrese corriente y resistencia.
Y acá tenemos una lectura de corriente y resistencia. Si la corriente medida es mayor a la corriente máxima o la resistencia medida es menor a la resistencia mínima, se ejecuta la apertura inmediata del circuito. Y si no sucede ninguna de estas dos cosas, el circuito está funcionando con normalidad y entonces el circuito va a seguir funcionando con normalidad. No hay que tomar acción. Acá tenemos una corriente igual a 50 amperes y una resistencia igual a 0,05. La corriente de 50 amperes tendría que cortar el circuito. Punto cero. Ahí lo vemos. Si hubiésemos tenido una corriente aceptable, por ejemplo 10, y una resistencia igual, también se puede. ¿Por qué? Porque la resistencia en ese caso, o sea, en el primer caso, los dos valores ejecutaban la desconexión del circuito, pero en el segundo uno solo ejecutaba la desconexión del circuito. Pero igualmente al utilizar el OR, acá en la decisión, en el rombo, se desconecta. Si por ejemplo hubiésemos usado un valor de 5 y otro valor de 4, el circuito funciona normalmente. Esto es todo.